Ingeniera, buenas tardes. Voy a exponer mi proyecto de tesis, el cual está titulado de la siguiente manera: extracción y caracterización físicas y químicas del aceite esencial de Chilca, Baccharis latifolia, por los métodos de arrastre de vapor y Socklet. En primer lugar, tenemos el planteamiento de problema. Situación problemática. Como sabemos, el Perú es un campo abierto para la investigación por su megadiversidad de plantas. La chilca, Baccharis latifolia, es una planta con propiedades aromáticas nativas de los Andes que ha sido utilizada tradicionalmente por sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. Sin embargo, se conoce poco o pocos estudios se han enfocado en la caracterización física y química de su aceite esencial. La mayoría de las investigaciones que se encuentra en la web sobre aceites esenciales de plantas aromáticas peruanas se han centrado en el análisis de su composición química, más no en la evaluación de rendimientos ni en la comparación entre métodos de extracción. Por ello es que existen vacíos de información respecto a cuál es el mejor método para obtener mayor rendimiento de extracción de aceite esencial de Chilca, así como una caracterización completa de sus propiedades físicas y químicas. Por lo antes descrito, esta investigación de proyecto de tesis plantea extraer el aceite esencial de Chilca, Baccharis latifolia, por dos métodos, el cuales son arrastre de vapor y Socklet, para luego realizar una caracterización física y química. De esta manera, se busca determinar cuál es el método más eficiente en funcionamiento al rendimiento obtenido y también poder contribuir al conocimiento de las propiedades de este aceite esencial, del cual tiene alto valor medicinal y comercial. Continuamos con la formulación del problema. Dentro de la formulación de problemas tenemos el problema general, el cual es cómo influyen los métodos de extracción de arrastre de vapor y Socklet en el rendimiento, características físicas y químicas del aceite esencial de la chilca, Baccharis latifolia. Y en problemas específicos, en primer lugar tenemos ¿cuál es el rendimiento del aceite esencial de la chilca, Baccharis latifolia, extraído mediante los métodos de arrastre de vapor y Socklet? En segundo lugar, como problema específico, tenemos cómo es la influencia de los métodos de extracción por arrastre de vapor y Socklet en las características físicas del aceite esencial de la chilca, Baccharis latifolia. En tercer lugar y último de los objetivos, de los problemas específicos, tenemos en qué medida varían las características químicas del aceite esencial de la chilca, Baccharis latifolia, extraído mediante los métodos de arrastre de vapor y Socklet. Y continuamos con la justificación de la investigación. Como ya les mencionaba, el Perú es reconocido como el tercer país con mayor biodiversidad a nivel mundial, lo cual ha contribuido significativamente a las especies y variedades del mundo. Esto es posible gracias a los diversos pisos ecológicos y microclimas presentes en nuestro país, el cual alberga 84 zonas de las 132 zonas de vida reconocidas. En el Perú se estima que tiene alrededor de 50.000 especies de plantas, lo que representa alrededor de 20% de todas las especies de plantas en el mundo o en la Tierra. Alrededor de 2.000 plantas tienen propiedades curativas. Esto lo menciona el autor Nieve. Los productos naturales, como sabemos, en especial de las plantas aromáticas y medicinales, han sido ampliamente utilizados desde tiempo atrás, desde tiempos antiguos, como alimento o ya sea como medicamento o agente conservante, entre otros. Actualmente los consumidores o la gente, incluso nosotros, hemos percibido que los compuestos naturales son más inocuos, permitiendo esto el aumento de su consumo y utilización. Además, esto pues abre un paso a un desarrollo importante de la agroindustria de plantas aromáticas y medicinales a nivel mundial. Aún en muchas comunidades campesinas, en la parte de la sierra, las plantas medicinales vienen siendo utilizadas de manera tradicional, ya que tienen propiedades benéficas en la salud. Sin embargo, aquellas personas pues no tienen en cuenta que las plantas aromáticas componen la principal fuente de aceite esencial. El aceite esencial, como sabemos, tiene mucha importancia al ser insumos de distintas industrias, tales como la farmacéutica, industria alimentaria, industria de productos de limpieza, a la industria de perfumería, entre otros.
Bueno, como sabemos, en la provincia de Andahuaylas existen muchas plantas naturales con propiedades aromáticas que aún no han sido descubiertas y por ignorancia, pues, muchas de sus potenciales nutricionales y curativos siguen sin ser aprovechadas. Bueno, la chilca, Baccharis latifolia, es un arbusto que mide hasta 4 metros de altura, el cual se le atribuye propiedades como antiinflamatorias, antimicrobianas, analgésicas, antitumorales y entre otros. Por ello, o por lo antes mencionado, la extracción del aceite esencial de chilca mediante los métodos por arrastre de vapor en su caracterización física y química nos permitirán el conocimiento de cómo influye cada uno de estos métodos sobre las características como por ejemplo pueden ser la densidad, el rendimiento, viscosidad, solubilidad en etanol, índice de refracción, índice de saponificación. Bueno, todo esto, al realizar la caracterización física química del aceite esencial de chilca, va a permitir que se pueda contribuir con la industria de los aceites esenciales. Y continuamos con el marco teórico. Dentro del marco teórico tenemos los antecedentes de investigación. En primer lugar tenemos al autor Ortuño Saca del año 2019, el cual su proyecto está titulado como Determinación de la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de chilca, Baccharis latifolia y cilantro, Coriandrum sativum, para el control de la Xanthomona CPP en condiciones in vitro. Bueno, dentro de su investigación nos menciona que ha realizado aunque ha tenido la finalidad de determinar la actividad antimicrobiana mediante la demostración de su capacidad inhibitoria. Para ello, el autor ha tenido que realizar pruebas físicas y químicas para la determinación del rendimiento y calidad de los aceites esenciales, dentro de los cuales se llegó como una respuesta o en conclusión al analizar los resultados, se concluyó que ambos aceites esenciales presentan gran potencial antibacteriano frente a la Xanthomona CPP. En segundo lugar tenemos al autor Orozco Curco del año 2018, el cual su investigación estuvo titulada como Aplicación de métodos de laboratorio para el aprovechamiento de las hojas de chilca, Baccharis latifolia, en el diseño de un producto agroindustrial. Su investigación prácticamente consistió en la extracción de compuestos bioactivos de las hojas de chilca, los cuales fueron extraídos a partir de la hidrodestilación, liofilización, extracción por agua y extracción por el alcohol. Los resultados que el autor ha obtenido, pues se pudo realizar un producto agroindustrial, tales como es el caso de las cremas cosméticas, de los cuales se realizaron a diferentes tiempos. Y también las cremas cosméticas fueron sometidas a pruebas de estabilidad física, química y microbiológica. Pues en el ámbito microbiológico se identificó 4 microorganismos que el autor no menciona Por otro lugar también tenemos a las bases teóricas, y dentro de las bases teóricas tenemos la definición de chilca, que es nuestra materia prima, por decirlo así, de nuestro proyecto. La chilca, que científicamente es conocido como Baccharis latifolia, es una planta nativa del sur de América, principalmente de la región andina, el cual está presente en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y al norte de Argentina. Esto lo dice el autor Guiliano. Generalmente se localiza en lugares montañosos. En nuestro país la planta de la chilca encontramos generalmente en la parte sur de nuestro Perú, como es el caso de Apurímac. Principalmente esta planta suele crecer naturalmente entre los 2.000 a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Pero en algunas veces se ha visualizado que se ha desarrollado en total normalidad a los 3.500 metros sobre el nivel del mar y también excepciones de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Como sabemos, como ya he mencionado, la chilca es un arbusto nativo común en muchas partes de la sierra, el cual alcanza de 2 a 4 metros de altura y forma una mata densa de vegetación, el cual crece naturalmente, no es necesario que se siembre. En la composición de la chilca se encuentran los componentes más representativos son los flavonoides, triterpenos, saponinas, entre otros.
Las características botánicas de la chilca, en primer lugar tenemos a la raíz. Sus raíces son profundas, tienen la humedad y mantienen las hojas en temporada seca. El tallo. El arbusto tiene un tallo, tiene varios tallos que se ramifican desde abajo y pueden rebrotar fácilmente. Los tallos son de color marrón y densamente ramificados. Las hojas. Tiene hojas simples, alternas, dentadas, pecioladas, oblongas, lanceoladas, entre otros. La parte superior es de color verde brillante y la parte inferior es verde oscuro. Las flores pues son o suelen ser blancas y difíciles también el cáliz es de color crema y es escamoso. Y normalmente o generalmente mide de 1 centímetro de diámetro. El fruto se divide en grupos pilosos muy pequeños que se pueden distinguir por los filamentos en la parte superior del fruto y las semillas son muy pequeñas. La taxonomía de la chilca, Baccharis latifolia, tenemos reino, plantae, filo, Magnoliopieta, clase, Magnoliopsida, orden, Astaracelas, familia, Astaracea, género, Baccharis, especie, Baccharis latifolia, según Sandoval del año 2021. Otra definición dentro del marco conceptual, dentro de las bases teóricas tenemos a los aceites esenciales. Como sabemos, los aceites esenciales son líquidos aromáticos que son extraídos de distintas partes de la planta, como arbustos, flores, árboles, raíces y semillas. Los aceites esenciales son vitales para el crecimiento, supervivencia y evolución y adaptación de las plantas en su hábitat. Son conocidos como la esencia de la planta. Estos aceites en su estado puro no solo confieren protección, sino que también determinan el aroma característico de cada especie. En resumen, decimos que los aceites esenciales son metabolitos esenciales que permiten el desarrollo y supervivencia de las plantas al protegerlas de factores externos, a la vez que contribuyen a su adaptación al entorno. En la era moderna, investigaciones científicas demuestran que estos aceites puros pueden proveer a los seres humanos y animales beneficios similares a los que aportan en las plantas. Es decir, los compuestos bioactivos de los aceites esenciales que protegen a las especies vegetales de agresiones externas también pueden ser aprovechadas para la salud de personas y animales. Esto lo afirma su largo uso histórico, con evidencia actual sobre sus propiedades provechosas. Características y composición físicas del aceite esencial. El aceite esencial tiene variedad de características físicas que se utilizan para determinar su calidad. Dentro de ello, existen estándares de calidad establecidos por organismos nacionales e internacionales que sirven como referencia para poder normalizar estos productos, siendo los principales el ISO, que es organismo internacional que desarrolla normas estandarizadas a nivel mundial, y también tenemos al AFNOR, el cual es institución francesa dedicada a la normalización de productos y servicios. Estos organismos, tanto la ISO como la AFNOR, son las autoridades reconocidas para establecer normas sobre los aceites esenciales y sus derivados. Dentro de las características físicas de los aceites esenciales tenemos a la densidad de los aceites esenciales. Según la norma técnica peruana 119.081 define la densidad de un aceite esencial como la relación entre la masa de un volumen dado de aceite y ese volumen, que son medidos a 20 grados Celsius. Es decir, la norma técnica peruana establece estándares para medir tanto la densidad absoluta como la densidad en comparación al agua, lo cual sirve como referencia para evaluar la calidad de un aceite esencial. Por otro lado, también tenemos la viscosidad, el cual es definido como la facilidad con la que un líquido se derrama, indica su viscosidad. Un aceite frío tiene alta viscosidad y se derrama muy lentamente, mientras que el agua tiene relativamente baja viscosidad y se derrama con facilidad. Uno de los instrumentos para poder medir la viscosidad se llama el viscosímetro de Ostwald. Este viscosímetro mide la viscosidad de un líquido midiendo el tiempo que le toma fluir a través de este viscosímetro. Por otro lado, también tenemos el índice de refracción.
El Código Alimentario define el índice de refracción de una sustancia como la relación entre la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en dicha sustancia bajo las mismas condiciones. Esta constante física se utiliza para identificar y detectar impurezas en aceites volátiles y otros líquidos, ya que nos permite caracterizar estos productos al comparar la desviación de la luz al pasar del aire al producto. Después tenemos también a la solubilidad de los aceites esenciales. Los aceites esenciales son solubles en solventes orgánicos, grasas y aceites vegetales, pero no es soluble en agua. Esto se debe a que son compuestos hidrófobos. La solubilidad del aceite esencial depende de la temperatura. También depende de la concentración del soluto. Y también por otro lado, tenemos las características y composición química de los aceites esenciales. La composición química de estos aceites esenciales va a variar, depende a las diferentes familias de las plantas o diferentes tipos de plantas. Dentro de la composición química tenemos al índice de saponificación, el cual mide el porcentaje de grasa o aceite que puede ser convertido en jabón a través de una reacción química de saponificación con hidróxido de potasio. En segundo lugar tenemos el índice de éster, el cual es definido como el número de miligramos de hidróxido de potasio que son necesarios para neutralizar los ácidos provenientes de la hidrólisis de ésteres contenidos en 1 gramo de aceite esencial. Es decir, indica la cantidad de ácidos carboxílicos generados al descomponer los compuestos esterificados del aceite esencial con agua. En tercer lugar tenemos al índice de acidez. El índice de acidez se expresa el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de aceite. Este índice es importante en el proceso de transesterificación para producir biodiesel, ya que los ácidos grasos libres reaccionan con el catalizador generando jabones, saponificación, disminuyendo el rendimiento. Por otro lado, tenemos los métodos de extracción de los aceites esenciales. En este caso, los aceites esenciales se pueden extraer por procesos como extracción mecánica, extracción por arrastre de vapor de agua, extracción con fluidos superficiales, extracción con disolventes, a las cuales tenemos al Socklet y percolación. En este caso les voy a describir extracción por arrastre con vapor de agua. La extracción por arrastre de vapor es el método más común para obtener aceites esenciales, aunque no es aplicable a flores ni a materiales compactas. En este proceso, el vapor generado es una caldera externa, se inyecta mediante tubos difusores en la parte inferior de la masa vegetal, colocada sobre una parrilla dentro de un tanque extractor. El vapor provoca que los aceites esenciales difundan desde las membranas celulares hacia afuera. Los vapores de agua y aceite que salen se enfrían hasta licuarse, separándose luego en un decantador. Los factores que pueden influir dentro de la extracción por arrastre de vapor son el tiempo de extracción, el material del tanque, condensación interior, distribución del vapor, eficiencia del condensador, tiempo de resistencia en Florentina. Por otro lado, tenemos la extracción mediante el aparato de Socklet. La extracción de Socklet es el método estandarizado más utilizado para extraer muestras sólidas desde que fue diseñado en el siglo pasado. En la actualidad es el principal método de referencia para comparar otros métodos de extracción. El funcionamiento de este aparato es que la muestra sólida pulverizada se coloca en un cartucho poroso dentro de la cámara de extracción del Socklet. El disolvente extractante en el balón se calienta hasta su ebullición, condensándose luego en forma de gotas sobre el cartucho, extrayendo los analitos solubles. Cuando el disolvente condensado alcanza cierta altura, es llevado por un sifón de vuelta al balón, y este ciclo se repite las veces que sean necesarias. Por otro lado, también tenemos la clasificación de los aceites esenciales. Por su composición elemental se divide o se clasifica con pobres en oxígeno, ricos en oxígeno, nitrogenados, sulfonados. Por su punto de ebullición, fijos, persistentes, fugaces. Por su origen, naturales, sintéticos, artificiales.
Bueno, los factores que afectan la calidad de los aceites esenciales son, por ejemplo, el origen geográfico de la planta, los factores climáticos, factores edafológicos, variaciones diurnas por actividad fotosintética, parte de la planta de donde se extrae el aceite, estado de madurez de la planta. Ahora, continuamos con el marco conceptual. Los aceites esenciales, como hemos dicho anteriormente, son mezclas complejas de sustancias presentes en los vegetales, las cuales se caracterizan por tener un intenso aroma, siendo generalmente líquidos volátiles, pudiendo estar presentes en todos los órganos de la planta, tales como flores, corteza, semillas, raíces, hojas, tallos, entre otros. Métodos de extracción de aceites esenciales. La extracción por arrastre de vapor. Este método de extracción nos permite que el vapor difunda de manera óptima a través del material vegetal, reduciendo el mínimo posibles daños que los componentes del aceite esencial pudiesen sufrir. Es decir, nos facilita una máquina de diseminación del vapor extractor en contacto con las estructuras de la planta que contienen el aceite. También tenemos la extracción por método de Socklet. El disolvente que se encuentra en el balón se calienta hasta evaporarse. El vapor asciende por el tubo lateral y pasa por un condensador que lo enfría, transformándolo nuevamente en líquido. Este disolvente condensado cae entonces en forma de gotas sobre el cartucho que contiene la muestra a extraer. Características de los aceites esenciales. Características físicas de los aceites esenciales. Las características principales que determinan el comportamiento físico del aceite esencial son la densidad, viscosidad, índice de refracción, solubilidad en etanol. Y las características químicas de los aceites esenciales más comunes son los índices de saponificación, índice de éster y índice de acidez. Por otro lado, tenemos a los objetivos de la investigación. Como objetivo general, se ha planteado evaluar el rendimiento, características físicas y químicas del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia, extraído mediante los métodos de arrastre de vapor y Socklet. Y como objetivos específicos tenemos 3. En primer lugar, determinar el rendimiento del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia, extraído mediante los métodos de arrastre de vapor y Socklet. En segundo lugar, tenemos determinar las características físicas, tales como densidad, índice de refracción, viscosidad, solubilidad en etanol, del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia, extraído mediante los métodos de arrastre de vapor y Socklet. En tercer lugar y último, tenemos determinar las características químicas, tales como índice de saponificación, índice de éster e índice de acidez del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia, extraído mediante los métodos de arrastre de vapor y Socklet. Luego tenemos la formulación de la hipótesis. Como hipótesis general tenemos los métodos de extracción de arrastre de vapor y Socklet muestran un incremento en el rendimiento, características físicas y químicas del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia. Hay hipótesis específicos, tenemos también 3, los cuales en primer lugar tenemos los métodos de extracción de arrastre de vapor y Socklet presentan incremento en el rendimiento de extracción del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia. En segundo lugar tenemos el método de extracción de arrastre de vapor presenta mejores características físicas frente al método de extracción por Socklet del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia. El método de extracción de arrastre de vapor presenta mejores características químicas frente al método de extracción por Socklet del aceite esencial de la chilca Baccharis latifolia. Ahora, también es necesario identificar las variables, tanto de entrada y de salida. Tenemos las variables independientes, cual en la muestra 1 será la extracción por arrastre de vapor a presiones de 5, 10 y 15 psi. Y muestra 2, extracción por Socklet con solventes de éter, de petróleo y etanol. Variables dependientes tenemos el rendimiento, características físicas como densidad, viscosidad, índice de refracción y solubilidad en etanol. Las características químicas, índice de saponificación, índice de éster e índice de acidez. Los materiales y métodos. Lugar de ejecución.
Las pruebas experimentales de extracción y caracterización física y química del aceite esencial de Chilca, Bacteria latifolia, se llevarán a cabo en los laboratorios de química y procesos agroindustriales de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional José María Leguedas. Esta universidad está ubicada en el barrio de Santa Rosa, en el distrito de Talavera, dentro de la provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac. Continuando, tenemos la población y muestra. La población de plantas estudiada será la hierba aromática de Chilca, Bacteria latifolia. Las muestras de esta planta se obtendrán en el distrito de Caquiabamba, ubicado en la altitud de promedio de 3.150 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Andahuaylas, dentro de la región Apurímac. La muestra es la cantidad en kilogramos que se recolectará de la Chilca. En este caso será 40 kilogramos. El tipo de investigación. De acuerdo al fin que persigue, será aplicada. La materia de investigación se logrará aplicando los conceptos básicos teóricos y científicos pertinentes al tema. Y de acuerdo al tema, la técnica de contrastación será experimental. Métodos de análisis. Obtención de aceite esencial. Como hemos mencionado en nuestro título, se obtendrá por dos métodos que son, en primer lugar, arrastre de vapor. Y bueno, tenemos la descripción de la extracción del aceite esencial de Chilca por el método de arrastre de vapor. La descripción de cómo se obtuvo o de cómo fue el diagrama de flujo. En primer lugar tenemos la recepción, clasificación, lavado, deshojado, pesado, extracción por arrastre de vapor, decantación del aceite esencial de la Chilca, envasado y almacenado. Bueno, el envasado y almacenado fueron en frascos y se almacenará en un ambiente oscuro para evitar los rayos de luz, para luego ser evaluado. Y después tenemos a los procesos de operación del equipo de arrastre de vapor, que son fuente de energía, generador de vapor, cámara de extracción, condensador, separador florentino. Y en segundo lugar tenemos la descripción de la extracción de aceite esencial de Chilca por el método de Socklet. Por este paso también, o por este método, también se realizó un diagrama de flujo, el cual se describe como recepción de la Chilca, clasificación, lavado, pesado 1, secado, pesado 2, extracción por Socklet, separación del solvente y aceite esencial, envasado y almacenado. Y también tenemos la descripción los procesos de operación del equipo de Socklet. En primer lugar tenemos el calentador, matraz de balón, cartucho de celulosa, condensador, tubo Socklet. Y después tenemos la metodología experimental, determinación del rendimiento. Determinación del rendimiento. El porcentaje de rendimiento del aceite esencial se va a obtener del peso total de la muestra utilizada, fresca, y del peso del aceite obtenido en porcentaje de cada extracción. Porcentaje de peso igual a porcentaje de aceite esencial en gramos sobre el peso de muestra en gramos por 100. La determinación de la característica física del aceite esencial se va a determinar la densidad mediante la norma técnica peruana, la viscosidad mediante el método de Ostwald, el índice de refracción mediante la norma técnica peruana, la determinación de solubilidad en etanol mediante la norma técnica peruana. Y los análisis químicos del aceite esencial tenemos el índice de saponificación, el cual será de acuerdo al log de UGAS. El índice de éster se determinará de acuerdo o empleado según la norma técnica peruana, el índice de acidez también según la norma técnica peruana. Ahora, el diseño experimental. El diseño experimental que se eligió para aplicar el trabajo de investigación fue el diseño de bloques completamente al azar, DBCA, que considera tres fuentes de variabilidad: el factor de tratamientos, el factor de bloques y el error aleatorio. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. En la investigación se van a desarrollar las siguientes pruebas estadísticas. Por ejemplo, la prueba de ANOVA y LSD Fisher, en donde se va a aplicar para el diseño de bloques completamente al azar. Se considerarán tres fuentes de variabilidad, el cual son factor de tratamientos, métodos de extracción, el factor de bloques, presión y solvente, y el error aleatorio.
aleatorio, perdón. Y bueno, el análisis de varianza ANOVA consiste en analizar los coeficientes de las varianzas para probar la hipótesis de igualdad o desigualdad. Bueno, el diseño de contrastación se realizará también, o se va a aplicar para evaluar las diferencias de los promedios de rendimiento y características físicas y químicas del aceite esencial de la chilca. Se aplicará en el ANOVA, cuya hipótesis estadística será hipótesis nula. El método de extracción de rastro de vapor isócleo no presentan diferencias significativas en cuanto al rendimiento, características físicas y químicas del aceite esencial de chilca, Bacteria latifolia, y como hipótesis alterna tenemos el método de extracción de arrastre de vapor isócleo presentan diferencias significativas en cuanto al rendimiento, características físicas y químicas del aceite esencial de chilca, Bacteria latifolia. Después de ello tenemos la matriz de consistencia, el presupuesto y programa de actividades, y en el último lugar tenemos el cronograma de actividades. Con esto concluyo mi exposición acerca del proyecto de tesis. Muchas gracias, ingeniera.